nosotros teníamos para el día de hoy la clase de San Buenaventura. En esa clase de San Buenaventura, nosotros veíamos que es un filósofo de la Edad Media. Él pertenecía a la escuela franciscana y él se inspiró mucho en el pensamiento filosófico de Platón y de Aristóteles. En algún momento ellos juntaron ese pensamiento de Platón y Aristóteles para dar a conocer su pensamiento. De esta manera, San Buenaventura en ese pensamiento nos plantea a nosotros una gran posibilidad de poder acercarnos a Dios en sus escritos. El escrito más grande que San Buenaventura tuvo fue el itinerario de la muerte hacia Dios. En este itinerario de la muerte hacia Dios, antes de ello, San Buenaventura nos muestra a nosotros un poco cómo es ese estudio que él hace del hombre. San Buenaventura no se dedica a la ontología, en ningún momento se dedica a la ontología, pero San Buenaventura sí llega a un momento en el que él se dedica a mirar al ser, pero no al ser en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición, sino en cuanto a su pensamiento, en cuanto a lo que puede llegar a alcanzar con la mente. Cuando San Buenaventura inicia este gran proceso de acercamiento hacia Dios, infunde en los hombres como ese razonamiento. En aquel momento, recordemos que San Buenaventura hace parte de la Edad Media, de la plena Edad Media, en un momento en el cual el escolasticado coge fuerza o se le denomina como la Edad de Oro de San Buenaventura. Y allí encuentra que, como filósofo medieval, dice que la filosofía y la teología se encuentran, pero que la filosofía sirve a la teología. Aquí en este momento llega en que choca un poco con Santo Tomás, porque recuerden que Santo Tomás dice que una se sirve de la otra, pero que siempre va a primar la teología. Para San Buenaventura, la teología es primordial y la filosofía simplemente es como un soporte, como una base muy, muy pequeña. Pero aún así, en ese pensamiento decía que para poder nosotros estudiar o acercarnos a ese conocimiento de Dios hay que racionalizarlo. Por eso se razona este ser de una u otra manera que San Buenaventura nos da a conocer. En un momentico en que nosotros nos encontremos allí, vamos a pensar en lo que está a nuestro alrededor. Miremos primero lo que está a nuestro alrededor. Voy a apagar un poquito la cámara para que no se vayan a distraer. En este momento lo que vamos a hacer es, en un minutico, observar lo que está a nuestro alrededor. Bien, en este minutico que tuvimos nosotros pudimos contemplar que todo lo que está a nuestro alrededor nos invita a reflexionar, a racionalizar todo lo que existe.
San Buenaventura tenía esa gran función, esa gran labor de invitar al ser a reflexionar a partir de lo que estaba en su alrededor. Él no lo invitaba, digamos, a ir más allá o a escudriñar, sino desde lo sencillo, desde lo pequeño que él veía. Es por ello que San Buenaventura, en su proceso de racionamiento, retoma el pensamiento de Platón y dice que el itinerario de la mente hacia Dios es como ese mito de la caverna, donde el hombre está en un estado de, digámoslo así, de ignorancia, porque solamente ve lo que la gente le muestra de Dios, mas no ve lo que Dios es en sí. Entonces ya cuando la mente se despoja un poco del cuerpo y se encuentra con Dios, esa mente de cierta manera busca esa trascendencia. Por eso San Buenaventura toma el pensamiento de Platón. Y así como Santo Tomás toma el pensamiento de Aristóteles para dar a conocer también esas 5 vías para explicar la existencia de Dios, San Buenaventura también toma a Aristóteles y dice, el hombre también es una unidad, ¿sí? Así como toma también la Santísima Trinidad, dice, así como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu, pero es un solo Dios, el hombre también tiene su alma, que son 3 estados, que es el conocimiento, que es la acción y que es la espiritualidad. En ese momento, cuando San Buenaventura retoma a Santo Tomás y retoma a Aristóteles, retoma a Platón y a San Agustín, la filosofía con San Buenaventura se va formando como una amalgama donde dice, se pueden unir estos pensamientos, no es que estén únicamente contrapuestos o esté uno por un lado y el otro por el otro, sino que se unen y en esa unión que ambos tienen se va generando como una nueva manera de ver las cosas. Y así San Buenaventura va al hombre acercándolo. Cuando nosotros hablamos de itinerarios como ese paso a paso que San Buenaventura quiere decir, el hombre debe volver a su creador, el hombre tiene que encontrarse con su creador. Pero cuando San Buenaventura habla de la mente, no está hablando de que el hombre tenga que morir necesariamente para poder tener ese encuentro con Dios. Por el contrario, está diciendo que desde ya él puede empezar ese camino, puede empezar ese proceso en el cual podemos encontrarnos con Dios. Pues bien, uno en el itinerario de San Buenaventura, la primera parte que nos habla o la primera escala, nos habla precisamente de ese desprendimiento, un desprendimiento total, un desprendimiento por lo material. Si es necesario, dice San Buenaventura, que el hombre tiene que empezar a tener una serie de renuncias, San Buenaventura, que el hombre tiene que tener una serie de renuncias para poder, digamos, de cierta manera, liberar su espíritu, liberar su mente, liberar su ser. Porque a veces estas cosas nos atan. Por eso ahorita cuando les ponía el ejemplo de que tendríamos que mirar a nuestro alrededor, que miráramos lo que las cosas que tenemos. Cada cosa que hay a nuestro alrededor nos dice algo. Una silla, un cuadro, una mesa, las personas que nos rodean nos dicen algo. Allí tomé un cuadrito donde decía que miráramos nosotros cómo es ese itinerario, teniendo en cuenta pues las 5 escalas o los 5 pasos para acercarnos a Dios. Entonces ahí decía precisamente ello. Bueno, en ese orden de ideas, nosotros vamos a mirar y vamos a pensar, ahora otra vez, vamos a mirar otra vez qué es lo que está a nuestro alrededor. Vamos a apagar los micrófonos y las cámaras, gracias. Y vamos a mirar a nuestro alrededor y qué pasaría de nuestra vida si no tuviésemos esas cosas que están a nuestro alrededor, si no tuviéramos la mesa, la silla. Bien, si alguno debe tener el micrófono encendido. Shirley tiene el micrófono encendido, muchas gracias.
Bien, entonces vamos a mirar lo que está a nuestro alrededor y vamos a pensar qué sería de nuestra vida si no tuviésemos eso, si en nuestra vida no existiese eso. Perfect. Extraño. Hola. Bien. Y precisamente también en esta etapa que nos encontramos, muchas preguntas que nos hacemos existenciales en cuanto a lo que estamos viviendo, nos dicen a nosotros, bueno, aquí encerrados, aquí en la casa, ¿sí? ¿Qué estaría pasando con nosotros si nosotros no tuviésemos, no hubiese ocurrido lo de estar encerrados, ¿no? Cris, por favor, dejas de estar enviando ese tipo de cosas, bueno. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué ocurriría con nosotros si nosotros en este momento no estaríamos viviendo esta experiencia? Esta experiencia nos permite a nosotros que esa parte de que mi mente empiece a llegar a Dios, de que me desprenda de todo lo material, que me desprenda de todo lo que está a mi alrededor, me lleve precisamente a encontrarme con ese Dios. Y en estos momentos que estoy en casa lo estoy haciendo. Recordemos que todo el pensamiento de la Edad Media es un pensamiento netamente teocéntrico, que también se denomina como momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de oro, tanto por los escritos, por las vivencias que están teniendo. Entonces, nosotros debemos siempre eso. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esta parte de poder desprendernos, de poder renunciar? ¿Sí? Resulta, como les estaba comentando también, en ese estudio que hace Buenaventura, porque también pues, Buenaventura estudia también al hombre para poder llegar al pensamiento de Dios, en ese encuentro que se tiene, da como las pautas de qué tiene que hacer el hombre. En esa primera pauta que dice Dios, que dice esa Buenaventura, que tenemos que ir poco a poco, Él nos invita también a hacernos una serie de preguntas teniendo en cuenta que el hombre, al querer acercarse a algo que no ve, que no percibe, que en muchas ocasiones no ha tenido esa experiencia, entonces empieza a preguntarlo, ¿no? También utiliza un método un poco socrático donde dice, si vas a preguntar por la gracia o le vas a preguntar por el deseo, vas a preguntar por el gemido, ¿cómo estaríamos nosotros desde esa manera acercándonos y renunciando? O sea, lentamente el comportamiento que estemos teniendo nos está llevando a que nuestra pregunta nos llegue a abandonarnos, a renunciar de lo que creemos, ¿sí? Y precisamente a poder encontrarnos con un Dios. Bien. Nosotros vemos que en este proceso que estamos teniendo, el pensamiento filosófico de San Buenaventura en algunos momentos nos puede llegar a confundir, porque si estudia al hombre, pero no se encarga del hombre,
Pero entonces, ¿será que es un pensamiento metafísico? Porque pues está hablando únicamente de la mente no es física. Está hablando precisamente de que la mente no es algo que nos quiera de cierta manera llevar a encontrarnos con nosotros, con los demás. Es esa mente que tú no la puedes palpar, que no la puedes sentir. En ese orden de ideas, yo les invito en ese momento que usted haga escriba en su folder o en una hojita, escriba una pregunta en cuanto a su vida personal. ¿Qué sería de usted? ¿O qué sería mejor de su familia si no estuviese usted? ¿Y qué sería de usted si no estuviese su familia? Vamos a escribirla y al final la vamos a compartir. Bien, entonces ya con este ejercicio nosotros pudimos cumplirnos, sino entender un poco lo que es la primera escala. Esa escala donde nosotros empezamos a mirar lo espiritual, ¿no? Vamos ahora a la segunda escala, precisamente es en ese momento en el cual la mente también va desarrollando esa inteligencia, ¿no? San Buenaventura en su proceso le pone como un proceso de reflexión meditada, ¿no? Donde llama a la conciencia y lo primero que le invita es a rechazar. Recordemos que en este momento estamos rechazando primero lo material, las cosas que nos rodean, y ya en segundo momento empieza como un rechazo por el mundo, ¿no? Y el cuerpo, para realizar precisamente esa búsqueda de una verdad interior. La verdad interior para la filosofía, recordemos que para algunos es una verdad neta, es una única verdad, para otros es una verdad relativa. En el caso del teocentrismo, la verdad es una y la verdad se refleja precisamente en la persona de Cristo. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, esa interiorización, ese encuentro que se está teniendo de la mente, digámoslo así, en esa inteligencia profunda, en ese rechazo por lo externo,
lleva al alma humana a la mente humana a una realidad indivisible, o sea, no se separa, pero sí estando en el mundo, no es del mundo, lo que precisamente el Evangelio nos invita, porque eso es una parte del Evangelio, que estén en el mundo, pero que no sean del mundo, es lo que también San Buenaventura nos invita en este momento a reflexionar, nos invita en este momento a profundizar. Ya no hago solamente un rechazo por lo material, sino por el mundo y por el cuerpo en sí, para poder liberarme y que esa mente entre en un plano más alto, en el plano de inteligencia, en el cual no solamente me pregunto el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, sino busco esa verdad, y esa verdad es Cristo, y Cristo es el Hijo de Dios, por lo tanto Cristo es ese camino que me va a llevar a mí, a Dios. Entonces esa mente va a encontrar ese proceso para llegar a un Dios que lo es todo, pero tengo que renunciar a esto que está alrededor mío, que es mi todo, mi mundo, mi cuerpo y mis cosas, para poder acercarme a Dios. En una tercera escala, nosotros podemos reflexionar en una tercera escala. Ese entendimiento del que nos habla San Buenaventura es el nivel más alto que puede llegar la inteligencia, ¿no? Si algunos podemos en este caso relacionarlo, podríamos relacionar con los dones del Espíritu Santo cuando Profe, el audio de la llamada. Profe, se le silenció el audio. ¿Qué pasó? Listo, ahora sí. Ese entendimiento de que nos habla San Buenaventura es ese que está en el más alto, en el más elevado, es ese entendimiento en el cual de una u otra manera, si yo quiero conocer la verdad absoluta, me acerco a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que lo es todo. Y si yo me acerco a Jesús, pues me estoy acercando a Dios, porque Jesús es el mismo Dios, es el Hijo de Dios también. Entonces, en ese orden de ideas, San Buenaventura lo que nos permite a nosotros comprender es que para nosotros acercarnos a Dios no tenemos de una u otra manera que morirnos, sino que también en nuestro entorno lo podemos hacer a través de una serie de renuncias. Entonces, vamos a retomar un poquito. En la primera escala, hacemos una renuncia de todo lo que es lo material, ¿no? Entonces comienza esa búsqueda por lo espiritual, esa búsqueda por una, como saciar esa necesidad que nosotros tenemos de algo más, ¿no? Y entonces, que es algo contrario al cuerpo y que nos aparta a Dios, lo material. Después viene un momento ya donde nosotros empezamos a ir a pensar, a utilizar nuestra mente y vamos más allá, y ya no es una renuncia por lo material, o sea, por lo que nos rodea, sino ya es una renuncia más allá, o sea, ya es una renuncia por el mundo y por el mismo cuerpo, para nosotros poder tener ese encuentro y dejar la mente como que se ocupe exclusivamente de la búsqueda de Dios, porque a veces pues lo que está en el mundo nos aparta, nos genera como obstáculos, nos genera como barreras. A partir de aquí, nosotros podemos entonces, ya les decía la tercera, que es ese entendimiento elevado, ese entendimiento para buscar esa verdad, para buscar al Dios que crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces nosotros empezamos a tener ya netamente en nuestro ser un pensamiento más allá. Es como cuando decimos, chicos, vean más allá de lo que está a su alrededor, vean más allá de lo que escuchan, vean más allá de lo que ven. ¿Qué reflexionan ustedes? ¿Qué pensamiento crítico tienen ustedes? Ustedes simplemente se quedan en lo que escuchan, en lo que ven. Entonces, cuando nosotros vemos noticias, entonces nos llenamos de angustia, nos llenamos de desesperación. Lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a manejar de cierta manera este itinerario. También todo lo que está a nuestro alrededor empieza a convertirse en obstáculos. Después, ya para la cuarta escala, Buenaventura nos habla del nivel del alma. Dice que este nivel es la conciencia, la consecuencia del anterior
en la medida en que el alma del hombre se presenta como un compuesto indivisible, ¿sí? Que está hecho a imagen y semejanza del alma de Dios, o sea, del mismo Dios que lo crea. Y aquí es donde yo les estaba, cuando hablábamos al comienzo, les explicaba el pensamiento de Platón, ¿no? Que entonces decía que el alma tiene tiene tres facultades y que se asemeja a Dios también, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios verdadero. Entonces que el alma tiene memoria, entendimiento y voluntad. Cuando esa memoria, esa espiritualidad me está llevando a mí a recordar esa espiritualidad, la que a mí me permite trascender, y entonces empieza la mente a generar un entendimiento. Cuando yo empiezo a decir, bueno, ese entendimiento me permite reconocer que hay un Dios, que puedo acercarme a Él, y que si hay un Dios y yo me acerco a Él, puedo encontrar la verdad. Recordemos, y se lo repito, que para el teocentrismo la verdad era Dios, ¿no? Porque Dios era el centro de todo y era el eje de la Edad Media. Bien, cuando nosotros en ese momento entendemos esto, entonces no es, como decía Platón, que es que el alma estaba dividida en tres y que era irascible, concupiscible, racional, ¿sí? Sino que San Buenaventura nos dice, son tres estados, pero sigue siendo la misma alma. Entonces, en ese también se toma el pensamiento de Aristóteles, donde nos dice que el hombre es uno solo, que puede ser un cuerpo espiritualizado y un alma espiritualizada y un espíritu corporizado, ¿no? Son palabras que usa también el apóstol Pablo cuando dice que el hombre es uno. Esto mismo nos quiere decir San Buenaventura en esa escala. Nosotros tenemos esos niveles del alma que nos van a permitir acercarnos a Dios, pero esos niveles del alma se van a ir desarrollando poco a poco. El alma no es que esté fragmentada, el alma es una, y por eso nos pone el ejemplo de la Santísima Trinidad. No es que la Santísima Trinidad esté fragmentada, no, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Con esto pues es la cuarta escala. Ya nosotros entonces vamos para la quinta escala. En la quinta escala ya nos dice San Buenaventura, es el culmen, es como el pico de la montaña, ya lo más alto, mejor dicho, el fin de las cosas, ¿no? Donde la mente puede llegar y puede comprender al hombre en la medida que implica un conocimiento directo con Dios. Para yo poder conocerme, tengo que conocer de quién soy, cómo soy, de dónde vengo, en lo que nosotros denominamos en la espiritualidad, la voluntad de Dios. Yo tengo que conocer esa voluntad, tengo que comprender cuál es ese paso para yo poder tener certeza. Entonces, cuando precisamente yo comprendo que ese nivel del encuentro con Dios, o sea, el último, el culmen, ese nivel del encuentro con Dios, me genera a mí una voluntad, una pérdida de mi voluntad total. ¿Por qué? Porque ya no va a ser mi voluntad, sino la voluntad del Padre, o sea, la voluntad de Dios, que es el que me envía. Precisamente en esa búsqueda de Dios, yo me abandono a mí mismo y me olvido de mí mismo y me abandono a Dios, porque es Dios quien obra en mí. Y en esa gracia del abandono del hombre hacia Dios, se espera una máxima iluminación de fe, ¿no? Y podríamos nosotros tomarlo desde esta manera, en estas reflexiones que hemos hecho nosotros, y es, digamos, el domingo se habló sobre el buen pastor. Y toda la comunidad marista hemos reflexionado en cuanto a la labor del pastor, la labor del maestro, el maestro es pastor, la labor de los hermanos son pastores. Y nosotros seguimos una espiritualidad, una filosofía, un estilo de vida en este momento que vivió Marcelino Champagnat a la imagen de Jesús, que es la máxima verdad, y así como Marcelino se abandonó a la voluntad de Dios, comprendió de cierta manera ese itinerario que San Buenaventura le manifiesta para poderse encontrar, a tal punto que ya es proclamado santo, precisamente porque ve en la iglesia esas virtudes y ve ese ejemplo de vida y ve ese abandono de sí para cumplir la voluntad del Padre. A nosotros, en este proceso que tenemos de abandonarnos a nosotros mismos, ese proceso que nosotros invitamos
estamos también a nuestros chicos de pastoral cuando les decimos, chicos, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué razón? Profe, otra vez el micrófono. Perdonarán, es que si uno mueve el computador, se apaga todo. Pero entonces, es esa espiritualidad que nosotros le transmitimos a nuestros chicos de pastoral, donde le decimos nosotros, si tú no sirves, perdón, si tú no vives para servir, pues no sirves para vivir. ¿En qué sentido? En que tu vida debe ser una respuesta de servicio al otro, porque tú en ese momento estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? En ese caso, estás empezando ese itinerario, estás empezando ese caminar, donde tú haces una renuncia por lo material, haces una renuncia por el mundo. Cuando tú haces esa renuncia por el mundo, entonces tú empiezas a tener un nivel de entendimiento en el cual te va a llevar a comprender la realidad de Dios y conocer que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Después tú llegas a la cuarta, donde nos dice a nosotros que precisamente nuestra mente, en nuestra alma, que llega a ese encuentro con Dios, tiene como esos tres momentos que nos permiten o nos facilitan, que es la parte de la memoria, la parte del entendimiento, la parte de la voluntad. Y por último llegamos a esa verdad plena, que es ese encuentro con Dios donde perdemos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, no perdemos nuestra naturalidad porque somos creados y semejanza a Dios, no perdemos nuestra libertad porque somos imagen y semejanza a Dios, pero sí perdemos ese querer hacer de cierta manera lo que se nos ocurra o lo que queramos, sino que nuestra vida ya está de cierta manera organizada para generar frutos, para darnos a los demás. Y a eso se le llama una máxima experiencia de fe. Por eso en ese momento citábamos nosotros a Marcelino en esa experiencia que él tuvo de abandono, y podríamos decir que Marcelino cumplió ese itinerario que San Buenaventura nos dejó. Voy a pasar a explicarles un poquito lo de la fase práctica, donde ustedes que tendrían que sacar un álbum familiar. Porque en esta serie de talleres he querido yo que sea como muy familiar, he querido yo que sea como muy, para que nosotros nos demos cuenta que podemos unir los dos mundos, no a la fuerza como nos ha tocado, donde unimos, es que estamos en cuarentena, entonces nos tocó la familia, y aparte que nos tocó la familia, pues nos tocó estudiar, no, sino que entender que la familia es ese camino o ese medio para yo poder estudiar, y el estudio me va. Profe, el audio. Profe, no le escuchamos otra vez. Ya, entonces, lograr que la familia se reúna en torno al álbum familiar y empezar a mirar. El micrófono, profe. Micrófono, profe. Hemos tenido, mire, ya. Hemos tenido nosotros de una u otra manera ese itinerario. Algunos hemos podido tener ese itinerario digámoslo, si lo ponemos en una escala, podríamos tener de 1 a 10, un 5, de 1 a 10, un 4, un 7, pero nuestro itinerario comienza en el momento en que nosotros hacemos oración, en el que pensamos en el otro, en el que somos solidarios, en el que ayudamos a nuestra familia. Y cuando precisamente vamos mirando cómo nuestros familiares también van haciendo ese camino y decimos, pero mi familia, ¿cómo mi familia va a hacer ese camino, ese itinerario? Cuando tu mamá renuncia a ella para dedicarte tiempo a ti. Cuando tu mamá renuncia a ella para que a ti no te falte nada. Cuando tu mamá renuncia a comprarse o a comerse algo para que tú lo tengas todo. Ahí tu mamá ya comenzó ese itinerario. Y te dice, profe, ¿cómo lo puedo plantear en una foto? Pues cuando tú ves una foto de cumpleaños, tú te das cuenta que tú cumples un año más de vida porque tu mamá ha renunciado a ella para que tú puedas vivir bien.
Eso es muy bonito nosotros empezar a analizar, a racionalizar estos momentos, porque son recuerdos bellos, pero decimos, bueno, y bonito lo vemos, pero si vamos más allá, lo que nos está pidiendo ese itinerario de esa mente, ir más allá de la simple foto, de la simple experiencia, sino de todo lo que rodea esa experiencia de la vida. Entonces, ahí es donde yo les decía, tendríamos que nosotros mirar ese recorrido por los recuerdos, ¿no? Y pues irán detectando aquellos momentos en los que fueron haciendo camino para llegar a Dios. A veces tenemos nosotros, ¿cómo se llama esto? La práctica de los sacramentos que permiten que nosotros tengamos de cierta manera ese inicio, porque estoy buscando, es esa primera escala donde donde la mente o el espíritu empieza a buscar eso que le hace falta, que es ese encuentro con Dios. Y ya la parte que su merced decía, ellos me deben entregar en el entregable, que es la parte, entonces es realizar un informe con fotos de la práctica. Entonces, cuando yo hablo de ese informe, es que evidencias con imágenes la primera escala, la segunda escala, la tercera escala y la cuarta escala y la quinta escala. Como usted en esa foto, incluso les decía yo, ustedes han cumplido las 5 escalas, no a su perfección, porque es que todo es un proceso, no es, ay, ya lo cumplí, no. Imagínate, Marcelino ingresó a su vida religiosa, después estando en su vida de seminario recibió un llamado, él lo reflexionó, lo consultó, porque pues también él tenía su director espiritual, se reunió con unos amigos, después fue que decidió fundar la comunidad. Cuando fundó la comunidad también tuvo que llevar ese proceso, bueno, ¿dónde los tengo? ¿Qué les doy de comer? ¿Cómo los voy a formar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? O sea, es un proceso. A tal punto que pues ya llevamos en este momento 203 años de la fundación de la comunidad. Entonces, si a partir de ello nosotros como maristas nos seguimos formando, pues ustedes como familia también están en esa lucha, en ese encuentro, en esa constante búsqueda de Dios. Bueno, entonces, pues muchachos, en este momento pues ya espero que de una u otra manera les haya quedado un poco más claro el tema.